Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Cuando nos propusimos hablar de la corrupción en la Argentina, no nos queríamos quedar solamente con lo de hoy, las denuncias, la intervención de la justicia. Dijimos, a ver, la corrupción en la Argentina es nueva. Y empezamos a bucear, y por eso tengo tantos papeles hoy desparramados, porque, mira, en 1890, el entonces presidente Selman, que a su vez era cuñado de Julio Argentino Roca, tiene que renunciar por denuncias de corrupción. Estamos hablando de los 90, pero del 1800. Un caso. Después vino, allá en el 30, lo que se conoció como la década infame, donde valía absolutamente todo. De la corrupción llegaba al voto. Votaba quien determinaba y cómo se votaba. Hasta habrás visto algunas películas donde se reflejaba que eran los guapos, que eran los matones quien definía si vos votabas o no, y si te sacaban la libreta te la daban. Llega el peronismo y el cuñado de Perón queda involucrado en una denuncia por corrupción muy grande. Juan Duarte fue el primer suicidado de la política argentina, por decirlo de alguna manera. Hasta el día de hoy se está viendo o se sigue tratando de analizar de qué murió Juan Duarte, porque se lo encontró con un balazo. No sé si te suena esto de algún lado. También se suicidó, quedó involucrado, y 2 días antes que este señor tome la decisión de suicidarse, el presidente Perón dijo, no me importa si es mi padre, pero nadie se queda con el dinero del pueblo. En ese momento, Juan Duarte era la mano derecha de Perón, no solamente era el hermano de Eva, sino que era la mano derecha. Un hombre que además no tenía ningún empacho en mostrar plata. Vivía de las mujeres, viajaba, despilfarraba permanentemente, él hacía ostentación directa del dinero. ¿Te suena? Digo, esto es en los 50. En el medio, también, tuvimos un legislador nacional que fue asesinado en el propio Senado de la Nación. Cuando se hace una denuncia por el tema de las carnes, donde Lisandro de la Torre queda apodado en ese momento el fiscal de la patria. Por supuesto, primero se le dijo que estaba loco, que era un tipo desacado. Bueno, tratando de matarlo en el propio Senado, muere Enzo Bordaberry, que le salva la vida porque se cruza en el balazo. Digo, de esta corrupción no es nueva en Argentina. Después podríamos pasar por, ¿te acuerdas el caso Ítalo? A ver, sigo. ¿Te acuerdas lo que fue el tarjetazo en el gobierno de la Rúa? Que nunca quedó claro. Si los senadores fueron o no comprados por una tarjeta. ¿Te acuerdas el caso IBM? Digo, te doy títulos, ¿no? Podríamos hablar de SWIFT, podríamos hablar de la privatización de los ferrocarriles, se vendieron como chatarra. Después nosotros compramos chatarra, pero bueno. Digo, a lo que quiero llegar que la corrupción en la política argentina no es de hoy, ni es nueva. Pero sí aparece casi sistemáticamente esta idea de gobierno que se va, el que llega, analiza y todo el mundo se pone en fila. Jueces que durante 10, 12 años, un expediente no lo vieron, parece que estaba abajo de todo, lo sacan rápidamente y lo ponen sobre la mesa. Y empiezan a mandar allanamientos y orden y todo lo demás. Bueno, de esto vamos a hablar hoy y convocamos a un hombre de la política, un hombre que tiene muchísimos años, que fue legislador también, que tiene una actividad partidaria con muchos años y que de alguna manera uno lo invita y lo convoca para que reflexionemos juntos. Porque por ahí apareció también un proyecto para tratar que la corrupción sea investigada a fondo. No sé si va a funcionar o no. Lo que sí tengo claro, que cuando vos hables de corrupción, no solamente decirte, está bien, viste las bolsas de López, no. La historia argentina lamentablemente está plagada de historias vinculadas a la corrupción política. De esto vamos a hablar hoy en Límite 24. Dale.
Transparencia Internacional es una respetada ONG alemana que trabaja a escala mundial. Se dedica a medir la percepción de corrupción. Observen que digo percepción de corrupción porque se trata de opiniones subjetivas, dado que la corrupción es, por definición, secreta. Son delitos económicos que se cometen en la sombra y muchas veces el dinero se entrega en efectivo para no dejar rastros. Hago esta salvedad para comentar que hace unos días la ONG reportó que hay un aumento grave en la percepción de corrupción en América Latina. Mientras la media mundial arroja un porcentaje del 53%, en nuestro continente sube al 58%, pero llega en Argentina al 72%, en México al 71% y en Venezuela al 65%. Esos serían los 3 países en los que los encuestados encuentran el nivel de corrupción mayor del continente. Naturalmente, yo no puedo saber si ese penoso ranking es exacto, pero coincide con lo que suelo escuchar cuando converso con ciudadanos de esos países. En todo caso, a donde quiero llegar es a un razonamiento muy doloroso. La corrupción no refleja solamente que hay políticos dispuestos a burlarse de las leyes junto a empresarios y ciudadanos dispuestos a ganar dinero a cualquier precio, sino que en esas sociedades el fenómeno abarca a una buena parte de la población que no necesariamente forma parte de la clase política. Los políticos, al fin y al cabo, salen de la misma matriz que los farmacéuticos o los jugadores de fútbol o los notarios. Es un problema que tiene que ver con los valores del grupo. Por la otra punta, si los políticos de Suecia o Finlandia son los más honestos del planeta, es porque en esas sociedades prevalecen unos valores y comportamientos que producen políticos honrados. Esto da la medida de lo difícil que es aliviar o eliminar el problema. Este informe y este análisis del colega no es de hoy. Y lo tomamos como una referencia. Fue en el 2013 que este trabajo de campo por esta organización internacional destacaba a la Argentina con este altísimo nivel de percepción, decía el colega, y me encantó el término, percepción de corrupción, ¿no? Y él aclaraba, ¿no? Digo, políticos, empresarios y nosotros, porque de allí salen nuestros políticos. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por convocarme. No, por favor, es un gusto que estés con nosotros y que nos ayudes a pensar, digo, porque de alguna manera cuando se habla de corrupción parecería que solamente se habla de la clase política, ¿no? Sí, en realidad siempre la corrupción tiene dos lados, ¿no es cierto? Es decir, decimos que el que son dos los partícipes, alguien tiene que comprar y alguien tiene que venderse. Y la verdad que cuando decís vos que se ve un solo lado, se ve al que recibe una coima, una propuesta deshonesta y la lleva adelante. Pero hay otra persona, otra sociedad, otro ente del otro lado que está dispuesto a hacerlo. Pero yo soy un convencido que tenemos que fortalecer todos los organismos de control, pero además tenemos que ser implacables con esto. Para mí el delito del político, que lo hace cuando está siendo elegido para defender a los ciudadanos, para defender a los habitantes, para defender... tiene que ser un delito social para mí, un delito social que tenga unas pautas muy, muy fuertes y que además, a la sociedad le tenemos que pedir que deje, anoche oí algo de eso en algún lado, lo famoso de roban pero hacen, o roban menos. Vos sabés que me quedé pensando porque en la apertura en el editorial hice referencia siempre a gobiernos democráticos. Si alguien me podría decir, bueno, ¿qué pasó con las dictaduras? La dictadura tenía la famosa frase esta, que recién decía Gustavo, roban pero hacen. Y yo recuerdo que, nada, hasta
la familia de entonces, uno que atravesó lo que fue la dictadura de los 70, te decían eso. Bueno, está bien, pero viste, estás en las autopistas, estás en las rutas, roban. Pero por lo menos, ¿te acuerdas? Sí. Y por supuesto, una dictadura no solamente además tiene la posibilidad de la corrupción, sino que además tiene libertad, porque no hay nada, no hay controles, no hay justicia, no hay nada. Digo, por eso uno quería ni siquiera mencionarla, digo, creo que ni hacía falta. Pero en esta historia de la corrupción y del DAMI, ¿qué es lo que lleva además que la voracidad sea tan grande? Digo, ponele que alguien logró, vaya a saber cómo aumentar su patrimonio. ¿Por qué se sigue? Digo, que hay un cebo con el dinero. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, eso ya es un análisis muy sociológico y psicológico de qué lo lleva. Yo creo que lo lleva a ser corrupto, a querer permanecer, a querer agrandar su patrimonio, pero, es decir, hay una impunidad de por medio que permite eso. Sentirse impune es sentir que puede delinquir sin que lo puedan tocar, porque siente que el poder que tiene además, no solamente el poder es dinero, sino el poder es poder hacer cosas que hay leyes que lo penalizan, pero no para determinadas personas. Es decir, no para esto que decimos por ahí de los jueces, digo, ¿no? Jueces que durante está el gobierno, no pasa nada, termina ese gobierno y se acuerdan de sacar todas las causas afuera. Sí, es muy crudo lo que estamos viendo como corrupción, o sea, no solo la magnitud, sino el grado de impunidad, sino la cantidad de participantes, representantes de distintos fueros, es decir, está la justicia, está la policía, está la política, está demasiado, es decir. Pero bueno, está la lucha. Yo soy un convencido que, a ver, probablemente en la próxima etapa haya menos corrupción que esta, porque creo que la gente también está tomando una mayor conciencia del daño que produce, de cómo castiga con mayor pobreza todo lo que es obra pública. Es uno de los grandes estandartes de la obra pública del latrocinio. ¿Y qué significa esto? Que la gente que le falta agua, que le falta cosas básicas, salud, que le falta medicamentos, ¿cuánto es lo que se roba? ¿Cuánto es lo que vimos ahora que se está robando? ¿30%? ¿40% del presupuesto? No, yo no voy a decir que porque es una barbaridad, hay que penarlo igual que al que robó el 5%, pero la verdad es que esa corrupción se manifiesta en el atraso de los pueblos. Que además me pone muy de la nuca. Digo, cuando vos ingresás, vos fuiste legislador, fuiste concejal, digo, tuviste cargos provinciales, cuando vos ingresás a la función pública tenés un patrimonio. Una casa, un auto, esto es lo que tengo. ¿Cómo puede ser que en 2 años, 3 años paso a tener 3 departamentos, 2 autos, una casa quinta? Digo, uno se sabe cuánto gana, cuánto es la dieta de un diputado, la dieta de un senador, la dieta de un concejal. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Bueno, es un sistema corrupto. Hace poquito veíamos la cadena de corrupción que está en las fuerzas policiales y de seguridad. Es decir, pero así lo vemos también. Es decir, a ver, la obra pública, es decir, ¿a cuánto llega? Es decir, ¿cuántos son los acuerdos que se hacen en las distintas asociaciones, como es la de la obra pública? A ver, ¿Cómo es esto? Hay mesas de división del trabajo, de cómo se reparten las obras públicas, pero esto lo tenemos, ojo que mirá, no se salva nadie. Ahora quiero volver con vos porque yo me acuerdo de un caso que vos trabajaste muy cerca que tuvo que ver con el tema de recolección, la cartelización de empresas, ¿no? en los municipios, en las provincias, pero durante la semana se presentó un proyecto que plantea la realización de una comisión de notables llamado una CONADEP de la corrupción. La idea toma como base lo que fue en su momento la CONADEP, esa comisión de notables que investigaban la desaparición de personas en Argentina. En este caso sería investigar la corrupción. Bueno, el proyecto va a estar dando vueltas seguramente en estos días en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa, pero paralelamente Tomás Abrán, un filósofo argentino muy reconocido, creo que nadie lo puede tirar, justamente kirchnerista, salió no a cuestionar solamente este proyecto, sino a cómo se está viendo hoy la corrupción. Por eso es interesante escuchar a Tomás Abrán lo que decía. Mirá.
Lo que yo no creo, es decir, el problema de la Argentina no es la corrupción, sin duda, es la impunidad. Porque corrupción hay en Ese todas es partes. el tema central. Sí, pero impunidad no hay en todas partes. Hay que cuidarse. Sí, sí. Mirá lo que pasó en Islandia. Acá se saca la foto con lo que roban. Se saca la foto. Entonces, ese es el problema de la impunidad. Lo que yo no creo que pueda haber justicia para atrás. Es decir... A ver, explícalo un poco. Bueno, que más concretamente. el próximo gobierno va a tener que seguir con las investigaciones para que Vudú, Cristina Fernández, Devido, todos eso, para meterlos a todos adentro, y todo ese tipo de cosas que forman parte de cierta prédica opositora. Meramente folclórico. No, yo digo, no sirve. Como no sirvió con el menemismo. Como sirvió, sí, con los crímenes de terrorismo de Estado del proceso, pero hasta un límite. Después no quisieron más. Gracias a una intervención política del propio presidente, ¿no? Y que se jugó. Porque en aquel momento, en los 80, las Fuerzas Armadas no estaban liquidadas. Sí, sí. No eran muñecos de trapo. No, está bien. Tenían las armas. Todos sabemos lo que hizo Alfonsín, claro, y todos sabemos cómo lo anuló Kirchner cuando le convino, pero todos sabemos también lo que las madres y las abuelas del Plaza de Mayo le agradecen a este gobierno el haber abierto los juicios y la ley de punto final, etc. Más algunos negocios. Está bien, pero digamos, no tomemos siempre lo que falla. Entonces digo, bueno, para atrás. La única justicia que a mí me interesa y puedo tener confianza en un gobierno es la justicia que hace hoy. Es un tipo muy polémico, pero a su vez es realmente interesante lo que plantea Tomás Abrán, que además en un tiempo fue vecino acá de la zona norte, no sé ahora dónde estará viendo el loco pero te invita a reflexionar, porque ¿qué te dice él? El problema no es la corrupción, sino la impunidad. Perfecto, ahora está bien, ahora sirve ir para atrás. Y él hacía referencia al menemismo. Que yo recuerde, el gran símbolo del menemismo, digo, de la investigación de la corrupción del menemismo fue María tenerlo Julia. A Carleto como senador y María Julia, nada más. Digo, María Julia va a terminar siendo, no sé, si querés, el Baez de estos tiempos. Sí, Abraham lo dice en forma de provocar, digamos, no, de provocar una reacción. Y una discusión, decir, ¿no? Por supuesto que tiene muchísima razón con este tema de la impunidad, porque vos, mientras estás peleando, mientras hay castigo, mientras hay investigación, mientras cuando se conoce un delito se avanza y se lo castiga, está mal siempre que haya, pero lo que no se hace es bajar los brazos, es decir, no se va a impedir absolutamente toda la corrupción, porque va a haber corrupción siempre, pero también tienen que saber que si lo descubren, que si hay denuncia, va a ir preso. Este es el tema. No confundir con la revancha, porque a veces dicen, bueno, pero ¿hasta cuánto tiempo? Y bueno, pero no tiene por qué vencer el mandato, ni el tiempo, ni por qué no. Porque, bueno, eso está empezando a discutirse en este momento, es decir, porque de alguna manera acaba de haber un fallo hace pocos días donde justamente planteaba esto de no vencimiento de las penas por un delito que considera, más o menos yo decía un delito social, pero una penalidad fuerte porque es contra la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que se avanza. Además, quiero ir al otro tema, digo, hablamos de los políticos, ¿no? Hablamos de la corrupción en la clase política argentina, hablamos un poco de la justicia, ¿no? Estos jueces que se acuerdan de activar las causas cuando los que estaban en el gobierno ya no están. Mientras tanto las se habían guardado. Pero hay otra pata que vos hacías referencia y tiene que ver con las empresas, con los empresarios, para ser más preciso. Yo recuerdo que en algún momento vos, en tu función legislativa, hacías referencia a lo que era, por ejemplo, la cartelización. Esto era la mesa de acuerdo de las grandes empresas para proveer un servicio. ¿Cómo era esto? Son las distintas cámaras, la Cámara de la Construcción, la Cámara de las empresas de recolección de residuos, es decir, de todo el que se dedica a la obra pública o a prestar servicios al Estado. Y bueno, hay una competencia, mejor dicho, no hay una competencia real, porque en realidad, ¿qué hacen? Adjudican, se ponen de acuerdo quién va a hacer esta obra, quién va a hacer la otra, de acuerdo a la cantidad, la importancia de la empresa, de acuerdo a varias cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los otros acompañan, porque bueno, tenemos en la legislación que hay que realizar por las obras que son y las compras por más de X cantidad de pesos, tiene que hacerse una licitación pública.
Si no, después se tienen que aprobar por acepción o no. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen de acuerdo. Mañana, es decir, la Cámara de la Construcción le da una obra a alguien, acuerdan que va a ganar la San Isidro o Marcos Paz o quien sea, y después le va a tocar a otro. Entonces, como tiene que haber 3 oferentes por lo menos, entonces, ¿qué pasa? Acompañan el costo de lo que sale presentar los pliegos, hacer proyectos, etcétera, se lo paga, digamos, la mesa de acuerdo. Y después pasa lo mismo en otra, o sea, donde la cartelización esa no compite, se ponen de acuerdo en cuánto van a cobrar. Digamos, ni siquiera la licitación es legal, termina siendo digo, una puesta en escena para... Tenés que poder romper eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a aprovechar que Gustavo de Benedetti es un dirigente histórico del radicalismo con muchos años, porque aunque usted no lo crea, el radicalismo todavía existe como partido político y no solamente existe, sino que además va a tener un proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. No sé cuánta gente está enterada de esto, pero va a pasar y está bueno aprovecharlo un par de minutitos para que nos cuente, bueno, qué es lo que pasa con un partido que algunos dicen tiene que ser el aliado natural del PRO en Cambiemos y que otros dicen tenemos que diferenciarnos, pensando ya en la legislativa del año que viene. Pausa y volvemos, dale. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.